Construyendo mi mejor versión presenta. Resumen del libro Los Cuatro Acuerdos. Autor, Dr. Miguel Ruiz. Capítulo 1. La domesticación y el sueño del planeta. Introducción. ¿Vivimos en un sueño impuesto? ¿Alguna vez sentiste que tu vida está predeterminada? ¿Que sigues reglas, creencias y costumbres sin cuestionarlas? Bueno, Miguel Ángel Ruiz nos dice que esto no es casualidad. Desde que nacemos, entramos en un sistema de creencias impuesto por la sociedad, al que él llama el sueño del planeta. Pero, ¿qué significa esto realmente? En este capítulo, el autor nos explica que el mundo en el que vivimos es una construcción colectiva de normas y valores. Y lo más impactante es que nos enseñan a vivir dentro de este sueño sin siquiera preguntarnos si queremos hacerlo. Aquí exploraremos cómo nos domestican desde pequeños, cómo nos enseñan a obedecer, y cómo muchas de nuestras ideas sobre la vida no son realmente nuestras, sino heredadas. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué vives como vives, presta atención porque este capítulo podría cambiar tu manera de ver la realidad. El sueño del planeta. ¿Estamos programados? Desde que nacemos, entramos en un sueño colectivo, un conjunto de reglas impuestas por la sociedad, la familia, la religión y la cultura. Nos enseñan cómo debemos ser, qué es correcto y qué es incorrecto, que está bien y que está mal. El autor lo explica de manera clara: no nacemos con nuestras creencias, las heredamos. No elegimos nuestro idioma, nuestra religión, ni nuestras costumbres. Todo nos es enseñado por repetición, como si fuéramos esponjas absorbiendo lo que nos dicen. Por ejemplo, si nacemos en un país donde la religión dominante es el cristianismo, es muy probable que crezcamos creyendo en Dios bajo esa perspectiva. Si naciéramos en otro país, podríamos haber tenido una visión completamente distinta. Así, nos vamos moldeando según lo que nuestros padres, maestros y sociedad consideran correcto. Aprendemos a buscar la aprobación y a temer el castigo. De niños, si seguimos las reglas, somos premiados: eres un buen niño, eres una buena niña. Si nos desviamos, nos corrigen con castigos y desaprobación. Con el tiempo, nos volvemos esclavos de este sistema y, sin darnos cuenta, vivimos soñando un sueño que no es el nuestro, sino el de la sociedad. La domesticación humana. ¿Somos como animales entrenados? Aquí viene un concepto clave: la domesticación. Ruiz compara nuestro proceso de aprendizaje con la manera en que se domestican los perros o los caballos. A un perro se le enseña qué puede hacer y qué no mediante premios y castigos. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Desde pequeños, nos entrenan para encajar en la sociedad a través de reglas, castigos y recompensas. Si nos comportamos como se espera de nosotros, obtenemos reconocimiento y amor. Si no, sentimos culpa, vergüenza o miedo. Este entrenamiento nos hace desarrollar un juez interno que constantemente nos recuerda lo que está bien o mal según el sueño del planeta. Ejemplo del libro. Piensa en un niño pequeño que ama cantar y dibujar. Pero un día, sus padres le dicen que eso no le dará dinero y que debe estudiar algo serio. Si esto se repite lo suficiente, el niño abandona su pasión porque ha sido domesticado para creer que el arte no es valioso. El juez y la víctima, la lucha interna. A medida que crecemos, el sistema de creencias que nos impusieron se convierte en nuestra propia voz interna. Ruiz lo explica con dos personajes internos, el juez y la víctima. El juez es esa voz en nuestra cabeza que nos dice que es bueno y que es malo, basado en lo que nos enseñaron. Nos hace sentir culpables cuando rompemos una regla. La víctima es la parte de nosotros que sufre cuando el juez nos castiga. Nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos amor o éxito. Ejemplo del libro. Supongamos que un adolescente quiere ser músico, pero sus padres le han dicho que eso no es una carrera seria. Cada vez que piensa en seguir su sueño, su juez interno le recuerda que no es suficiente, y su víctima se siente frustrada y desmotivada. Este círculo vicioso nos mantiene atrapados en el miedo y la inseguridad. Nos castigamos más de lo que nos castigarían los demás. El miedo como control. Vivimos en un infierno personal. El miedo es la herramienta más poderosa que usa el sueño del planeta para mantenernos en control. Desde pequeños, aprendemos que si no seguimos las reglas, seremos castigados o rechazados. Y esto nos aterra, porque los seres humanos necesitamos ser aceptados. El autor dice algo muy fuerte: vivimos en un infierno creado por nuestra mente. Ejemplo del libro. Imagina que una persona comete un error en su trabajo.
En lugar de aprender de ello y seguir adelante, su mente le repite una y otra vez lo mal que lo hizo. Revive su error una y otra vez, sintiéndose culpable por días, semanas o incluso años. Nos castigamos miles de veces por un solo error. Nos aferramos a creencias que nos lastiman y nos mantienen en un estado de sufrimiento constante. Y lo más loco es que podríamos cambiarlo, pero no sabemos cómo. Conclusión: rompiendo el ciclo y creando un nuevo sueño. Aquí viene la pregunta clave. ¿Es posible salir de este sistema y vivir nuestra vida con libertad? La respuesta es sí. Pero para hacerlo, necesitamos romper con las creencias que nos limitan y crear un nuevo sueño basado en nuestra propia verdad. El primer paso es cuestionar todo lo que hemos aprendido y darnos cuenta de que muchas de nuestras creencias fueron impuestas. El autor nos adelanta que la clave para cambiar nuestra vida está en los 4 acuerdos, que son herramientas para liberarnos de la domesticación y vivir con autenticidad. Reflexión final. Piensa por un momento, ¿cuántas cosas haces porque realmente quieres, y cuántas porque la sociedad te ha dicho que debes hacerlas? Si pudieras escribir tu propia historia, ¿cómo sería? Este capítulo nos deja con un mensaje muy claro. Somos prisioneros de creencias que no elegimos, pero tenemos el poder de romperlas y crear nuestra propia realidad. Así que prepárate, porque en los siguientes capítulos descubrirás cómo cambiar tu vida con los 4 acuerdos. Capítulo 2. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Introducción: el poder de las palabras. ¿Te has detenido a pensar en el poder que tienen las palabras? Miguel Ángel Ruiz nos dice que las palabras son como magia, capaces de construir o destruir, de sanar o herir. En este capítulo, el autor nos presenta el primer acuerdo, que puede transformar nuestra vida por completo. Sé impecable con tus palabras. Puede sonar simple, pero tiene un impacto profundo. Lo que decimos tiene el poder de crear realidades, tanto para nosotros como para los demás. Este acuerdo es clave porque nuestras palabras pueden funcionar como un hechizo que libera o como una maldición que esclaviza. Así que presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de comunicarte y, sobre todo, tu relación contigo mismo. Las palabras crean nuestra realidad. Las palabras son más que sonidos o símbolos escritos, son la herramienta con la que creamos nuestra realidad. Ruiz lo explica con una referencia a la Biblia. Libro abierto: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El mensaje es claro: todo lo que decimos tiene un poder creador. Ejemplo del libro. Pensemos en un niño al que constantemente le dicen que es inteligente y capaz. Crecerá con confianza en sí mismo. Ahora imagina a otro niño al que le repiten que es torpe o que nunca logrará nada. Ese mensaje se convertirá en su verdad, afectando sus decisiones y su autoestima. ¿Ves el poder de las palabras? Con cada palabra que pronunciamos, estamos sembrando semillas en nuestra mente y en la de los demás. La pregunta es: ¿qué tipo de semillas estás sembrando? El lado oscuro de las palabras, la magia negra. Aquí viene una parte impactante. Ruiz nos dice que las palabras pueden usarse como magia negra. Cuando utilizamos palabras negativas o hirientes, estamos lanzando hechizos destructivos sobre nosotros y sobre los demás. Ejemplo del libro. Piensa en Hitler. Con solo palabras, fue capaz de manipular a millones de personas y sembrar miedo y odio, provocando una guerra mundial. Las palabras pueden iniciar guerras o traer paz. Ahora, llevémoslo a una escala más pequeña. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo que se te quedó grabado y afectó tu autoestima o decisiones? Ejemplo del libro. Una madre cansada le dice a su hija: «Cállate, tu voz es horrible». Si la niña cree esas palabras, puede pasar años con miedo de expresarse. Ese comentario se convierte en un hechizo que la bloquea. Así es como, sin darnos cuenta, vamos llenando nuestras vidas con magia negra disfrazada de simples palabras. Pero no todo está perdido. Podemos romper estos hechizos y crear nueva magia positiva. El significado de ser impecable. La palabra impecable proviene del latín im, sin, y peccatus, pecado. Es decir, ser impecable significa no pecar contra nosotros mismos. Cada vez que nos hablamos con negatividad, nos estamos atacando. Ejemplo del libro. Si un amigo comete un error y le decimos «eres un tonto», estamos usando magia negra en su contra. Pero si nos equivocamos y nos decimos «soy un fracaso», estamos dirigiendo ese hechizo contra nosotros mismos. Cuando entendemos esto,
nos damos cuenta de lo importante que es cuidar las palabras que usamos con nosotros y con los demás. Rompiendo el ciclo de la autodestrucción. Ruiz nos dice algo clave. La mayoría de las personas han sido domesticadas para usar sus palabras en su contra. Desde niños, hemos recibido mensajes como: no eres suficiente, no sirves para esto, nunca lograrás nada. Y, sin darnos cuenta, hemos repetido esos mensajes dentro de nuestra mente. Nos hemos hechizado a nosotros mismos. Pero aquí viene la parte poderosa. Así como aprendimos a hablar en nuestra contra, podemos aprender a hablar a nuestro favor. Podemos elegir palabras que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos. El poder de la palabra en las relaciones. Las palabras no solo afectan nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestras relaciones. Ejemplo del libro. Un comentario negativo en un mal momento puede destruir una relación. Una pareja que constantemente se insulta terminará desgastada. En cambio, una pareja que se expresa con respeto y amor construirá una relación fuerte y sana. Si usamos nuestras palabras con amor, respeto y verdad, creamos conexiones más profundas y sanas. Nuestras palabras pueden construir puentes o levantar muros. Conclusión: aplicando el primer acuerdo en tu vida. Ahora que entendemos el poder de nuestras palabras, llega la pregunta clave: ¿cómo podemos aplicar este acuerdo en nuestra vida? Aquí algunas acciones prácticas. Habla con conciencia. Antes de decir algo, pregúntate si esas palabras suman o restan. No te critiques a ti mismo. Trátate con la misma amabilidad que tratarías a un amigo. Evita el chisme y las críticas destructivas. Cada vez que hablas mal de alguien, estás lanzando magia negra. Usa palabras que inspiren. Habla con amor, gratitud y positividad. Reflexión final. Si las palabras crean nuestra realidad, ¿por qué no elegir palabras que construyan la vida que queremos? Ser impecable con nuestras palabras no solo cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de vivir. Este es solo el primer acuerdo. Si lo aplicamos con compromiso, nuestra vida puede transformarse. ¿Estás listo para cambiar la forma en que usas tus palabras? Capítulo 3. El segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. Introducción: ¿por qué nos afecta lo que dicen los demás? Imagina esto: estás caminando tranquilo por la calle y de repente, un desconocido te grita: eres un idiota. ¿Qué harías? Opción 1. Te enojas y le respondes con insultos. Opción 2. Te lo tomas a pecho y te sientes mal todo el día. Opción 3. No dejas que te afecte porque entiendes que lo que esa persona dice tiene más que ver con ella que contigo. Si elegiste la tercera opción, felicidades. Estás aplicando el segundo acuerdo que nos presenta Miguel Ángel Ruiz en los 4 acuerdos. No te tomes nada personalmente. Este acuerdo es un cambio total en la manera en que vemos el mundo. Nos ayuda a dejar de sufrir por lo que los demás dicen o hacen. Porque, al final del día, las opiniones ajenas son solo un reflejo de su propia realidad, no de la nuestra. Veamos en detalle cómo este acuerdo puede transformar tu vida. ¿Por qué no debemos tomarnos nada personal? Desde pequeños, nos enseñaron a buscar la aprobación de los demás. Nos educaron para reaccionar a los comentarios de otras personas, como si lo que dijeran sobre nosotros fuera una verdad absoluta. Pero aquí viene la clave: nada de lo que los demás dicen o hacen es realmente sobre ti. Cada persona vive en su propio mundo mental, basado en sus experiencias, creencias y emociones. Cuando alguien te dice algo, en realidad está proyectando su propia visión de la vida. Ejemplo del libro. Imagina que alguien te dice: eres un egoísta. Si te lo tomas personal, podrías sentirte mal y dudar de ti mismo. Pero la verdad es que esa persona está hablando desde su propia perspectiva. Tal vez ha tenido malas experiencias con gente egoísta o simplemente está teniendo un mal día. Pero eso no significa que lo que dice sea cierto. Cuando entendemos esto, nos liberamos del peso de las opiniones ajenas. Las palabras son veneno, pero solo si las aceptamos. Miguel Ángel Ruiz nos da una metáfora poderosa: las palabras son como veneno. Cuando alguien nos dice algo negativo, es como si nos ofreciera un veneno emocional. Pero aquí está la clave: solo nos afecta si lo aceptamos. Ejemplo del libro. Si alguien te dice: no sirves para nada, y tú te lo crees, es como si estuvieras bebiendo ese veneno. Pero si ignoras el comentario porque entiendes que lo que dice esa persona no define tu valor, entonces el veneno pierde su efecto.
La única forma en que las palabras de los demás pueden herirte es si tú se lo permites. El peligro de la validación externa. Ahora bien, este acuerdo no solo aplica para las críticas, sino también para los halagos. Si basamos nuestra felicidad en la aprobación de los demás, nos volvemos dependientes de lo que digan. Un día alguien nos dice, eres increíble, y nos sentimos en la cima del mundo. Pero al día siguiente, nos dicen, no sirves para esto, y nuestra autoestima se derrumba. Ejemplo del libro. Supongamos que eres un artista y subes una foto de tu obra a las redes sociales. Si recibes muchos me gusta y comentarios positivos, te sientes genial. Pero si nadie reacciona o alguien hace una crítica negativa, te sientes mal. Si permites que los halagos te eleven, también permitirás que las críticas te destruyan. El secreto está en encontrar la seguridad dentro de ti mismo, sin depender de lo que los demás digan o piensen. ¿Cómo aplicar este acuerdo en la vida diaria? Para dejar de tomarnos las cosas personalmente, debemos entrenar nuestra mente con estos pasos. 1. Recuerda que lo que los demás dicen es un reflejo de ellos, no de ti. Cada vez que alguien haga un comentario sobre ti, pregúntate, ¿esto realmente me define o es solo la percepción de esa persona? Ejemplo del libro. Si un amigo te dice, siempre llegas tarde, eres muy irresponsable. En lugar de tomártelo personal, analiza la situación objetivamente. Tal vez llegaste tarde porque hubo tráfico o porque manejas tu tiempo de manera diferente. No significa que seas una mala persona. 2. No dejes que la crítica ni el halago definan tu valor. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Define quién eres basado en lo que tú crees de ti mismo. Ejemplo del libro. Si alguien te dice, eres increíble en lo que haces, puedes agradecer el comentario, pero sin dejar que eso determine tu autoestima. Si al día siguiente te dicen, no eres tan bueno como crees, tampoco debe afectarte, porque tú sabes quién eres. 3. Aprende a soltar y no engancharte emocionalmente. Cuando alguien te critique, respira y di para ti mismo, esto no tiene que ver conmigo. Ejemplo del libro. Si un compañero de trabajo te trata mal, en lugar de reaccionar con enojo, recuerda que tal vez está pasando por un mal momento. No se trata de justificar a los demás, sino de evitar que su energía negativa te afecte. Conclusión: vive con ligereza y paz interior. Si logramos aplicar este acuerdo en nuestra vida, experimentaremos una libertad increíble. Dejaremos de ser esclavos de la opinión ajena. Nuestra autoestima no dependerá de lo que otros digan. Aprenderemos a vivir con paz, sin engancharnos en dramas innecesarios. Reflexión final. Si alguien te lanza una piedra, tienes dos opciones. 1. Tomarla y cargar con ella, acumulando resentimiento. 2. Dejarla caer y seguir adelante, sin peso extra. Tú decides. No tomarte nada personalmente es la clave para una vida más liviana y feliz. Capítulo 4. El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. Introducción: la trampa de las suposiciones. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien no te responde un mensaje y de inmediato piensas, ¿seguro está enojado conmigo? O ves a dos personas susurrando y crees que están hablando mal de mí. Nos pasa a todos. Nuestra mente está programada para hacer suposiciones. El problema es que muchas veces estas suposiciones no son reales, pero actuamos como si lo fueran. Nos ofendemos, nos enojamos o nos sentimos inseguros por cosas que tal vez ni siquiera han ocurrido. Aquí es donde entra el tercer acuerdo de Miguel Ángel Ruiz. No hagas suposiciones. Este acuerdo nos ayuda a evitar malentendidos, sufrimientos innecesarios y conflictos absurdos. Si dejamos de asumir cosas y empezamos a preguntar, nuestra vida será mucho más tranquila y nuestras relaciones más sanas. Así que presta atención, porque este capítulo puede enseñarte a ver el mundo con más claridad y menos drama. El problema de hacer suposiciones. Hacer suposiciones es peligroso porque creemos que son verdad. Nuestra mente llena los vacíos de información con interpretaciones propias. Pero el problema es que esas interpretaciones no siempre son correctas. Ejemplo del libro. Imagínate que ves a dos amigos hablando en la calle. Cuando te acercas, dejan de hablar y te miran. Si haces una suposición negativa, podrías pensar, seguro estaban hablando mal de mí. Pero la realidad es que podrían haber estado hablando de cualquier otra cosa. Y lo peor es que, al asumir algo, actuamos como si fuera real. Nos alejamos, nos molestamos o hasta terminamos dañando una amistad por una suposición equivocada.
Las suposiciones pueden destruir relaciones sin motivo real. Como las suposiciones afectan nuestra vida. Este mal hábito afecta todas las áreas de nuestra vida. En las relaciones de pareja. Ejemplo del libro. Supón que tu pareja está callada y distante. En lugar de preguntar qué le pasa, asumes que está enojada contigo. Te llenas de ansiedad y terminas reaccionando de manera negativa. Pero luego descubres que simplemente tuvo un mal día en el trabajo y no tenía nada que ver contigo. Todo el sufrimiento fue innecesario. En el trabajo. Supón que tu jefe pasa junto a ti sin saludarte. Asumes que está molesto contigo y empiezas a preocuparte. Pero en realidad, solo tenía prisa o estaba pensando en otra cosa. En la amistad. Si un amigo no te invita a una reunión, puedes asumir que ya no le importas, cuando en realidad tal vez solo pensó que estabas ocupado. Cuando hacemos suposiciones, dejamos que nuestra mente nos torture con pensamientos que pueden no tener ninguna base real. La solución: preguntar en lugar de asumir. Miguel Ángel Ruiz nos da una clave simple pero poderosa. En lugar de suponer, haz preguntas. Ejemplo del libro. Si alguien te dice, nos vemos más tarde y no llega, podrías asumir que te dejó plantado intencionalmente. Pero si preguntas, podrías descubrir que tuvo un imprevisto y no pudo avisarte. Te ahorras el resentimiento innecesario. La comunicación clara es la clave para evitar problemas. ¿Cómo aplicar este acuerdo en la vida diaria? Para dejar de hacer suposiciones, sigue estos pasos. 1. Cuando tengas una duda, pregunta. Si algo no te queda claro, en lugar de asumir, busca la verdad. Ejemplo del libro. Si tu pareja no dice te amo todos los días, no asumas que ha dejado de quererte. Pregúntale cómo se siente. 2. No dejes que tu mente cree historias. Cada vez que tu cabeza empiece a inventar escenarios, pregúntate, ¿esto realmente pasó o es solo una suposición? Ejemplo del libro. Si alguien no te responde un mensaje, en lugar de pensar me está ignorando, recuerda que tal vez solo está ocupado. 3. Aprende a comunicarte con claridad. Muchas veces, hacemos suposiciones porque no expresamos nuestras necesidades. Ejemplo del libro. Si estás en una relación y esperas que tu pareja adivine lo que quieres, es probable que te frustres. En lugar de asumir, exprésalo claramente. La clave es hablar con honestidad y sin miedo. Conclusión: la paz de una vida sin suposiciones. Si dejamos de hacer suposiciones, experimentaremos una libertad increíble. Evitaremos peleas innecesarias. Nos libraremos de preocupaciones sin fundamento. Mejoraremos nuestras relaciones al comunicarnos de manera clara. Reflexión final. Si crees que alguien tiene un problema contigo, en lugar de asumir, pregunta directamente. Si tienes una duda, en lugar de imaginar respuestas, busca la verdad. Cuando dejamos de hacer suposiciones, nuestra vida se vuelve más clara, más ligera y más feliz. Capítulo 5. El cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Introducción: el secreto de una vida sin arrepentimientos. ¿Alguna vez sentiste que podrías haber hecho más? ¿Que no diste todo tu esfuerzo y eso te dejó con culpa o insatisfacción? Es un sentimiento común. Muchas veces nos reprochamos cosas del pasado, nos frustramos por nuestros errores o sentimos que no somos lo suficientemente buenos. Aquí es donde entra el cuarto acuerdo que nos presenta Miguel Ángel Ruiz en los 4 acuerdos. Haz siempre lo máximo que puedas. A primera vista, suena simple. Pero en realidad, este acuerdo es la clave para aplicar los otros 3 acuerdos y vivir una vida libre de culpa, estrés y arrepentimientos. Porque cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, sin importar el resultado, encontramos paz interior. Así que presta atención, porque este capítulo tiene el poder de transformar tu mentalidad y liberarte de la autoexigencia extrema. ¿Qué significa realmente hacer lo máximo que puedas? Lo primero que debemos entender es que dar lo mejor de nosotros no significa ser perfectos. No se trata de agotarse o exigirse más allá de los límites, sino de hacer lo mejor posible según nuestras capacidades y circunstancias del momento. Ejemplo del libro. Si un día tienes energía y te sientes motivado, tu máximo puede ser dar el 100%. Pero si al día siguiente estás cansado o enfermo, tal vez solo puedas dar el 50%. Y eso está bien. Lo importante es saber que hiciste lo mejor posible en cada situación. Cuando haces lo máximo que puedes, te liberas del arrepentimiento y la culpa.
No te castigas pensando que podrías haber hecho más, porque sabes que hiciste tu mejor esfuerzo. Como la autoexigencia nos sabotea. Uno de los mayores problemas es que muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Nos juzgamos, nos criticamos y sentimos que nunca es suficiente. Ejemplo del libro. Si estás aprendiendo a tocar la guitarra y al principio no te sale bien, podrías frustrarte y pensar esto no es para mí. Pero si sigues este acuerdo y simplemente das lo mejor que puedas en cada práctica, disfrutarás el proceso y mejorarás sin presión. La clave no es ser el mejor, sino ser la mejor versión de ti mismo en cada momento. Cuando entendemos esto, nos liberamos de la frustración y aprendemos a disfrutar del esfuerzo en lugar de obsesionarnos con el resultado. El poder de la disciplina sin excesos. Miguel Ángel Ruiz nos dice que hay una gran diferencia entre dar lo mejor de ti con amor y compromiso. Forzarte a ser perfecto hasta el punto del agotamiento. Ejemplo del libro. Imagina que estás trabajando en un proyecto. Si das tu mejor esfuerzo, independientemente del resultado, te sentirás en paz porque sabes que hiciste lo que estaba en tus manos. Pero si te obsesionas con la perfección y trabajas hasta la extenuación, probablemente termines estresado, frustrado y odiando el proceso. El secreto está en encontrar un balance. Hacer siempre lo mejor posible, pero sin sobrepasar los límites de tu bienestar. ¿Cómo aplicar este acuerdo en la vida diaria? Para vivir bajo este acuerdo, sigue estos pasos. 1. Acepta que tu máximo cambia cada día. No todos los días tendrás la misma energía o motivación, y eso es normal. Lo importante es dar lo mejor dentro de tus posibilidades. Ejemplo del libro. Si un día te sientes con ganas de entrenar fuerte en el gimnasio, hazlo. Pero si otro día estás cansado, en lugar de forzarte al límite, haz un ejercicio más ligero sin culpa. 2. Evita la autocrítica destructiva. En lugar de castigarte por lo que podrías haber hecho mejor, reconoce tu esfuerzo y aprende de la experiencia. Ejemplo del libro. Si en un examen no obtienes la calificación que esperabas, en lugar de decirte soy un fracaso, pregúntate ¿hice mi mejor esfuerzo? Si la respuesta es sí, entonces hiciste lo correcto. 3. Disfruta el proceso, no solo el resultado. Muchas veces nos enfocamos tanto en la meta que olvidamos disfrutar el camino. Ejemplo del libro. Si estás aprendiendo un idioma, en lugar de frustrarte porque no eres fluido de inmediato, disfruta cada pequeño avance y sigue practicando sin presión. Cuando te enfocas en hacer lo mejor que puedas, cada paso se vuelve valioso y motivador. Conclusión: vive sin arrepentimientos ni culpas. Si logramos aplicar este acuerdo en nuestra vida, experimentaremos una sensación de paz y satisfacción constante. No nos reprocharemos cosas del pasado. Evitaremos el agotamiento y el estrés innecesario. Aprenderemos a valorar nuestro esfuerzo en lugar de castigarnos por los errores. Reflexión final. Cada día es una nueva oportunidad para dar lo mejor de ti. No tienes que ser perfecto, solo hacer lo máximo que puedas dentro de tus circunstancias. Porque al final, la clave del éxito y la felicidad no está en ser el mejor, sino en dar lo mejor de ti en cada momento. Capítulo 6. El camino tolteca hacia la libertad. Introducción. ¿Eres realmente libre? ¿Alguna vez sentiste que no eres completamente libre? No me refiero a la libertad física, sino a la libertad mental y emocional. Desde que nacemos, la sociedad nos programa con reglas, creencias y miedos que nos limitan sin que nos demos cuenta. Creemos que necesitamos aprobación, que no somos suficientes, que debemos encajar en lo que otros esperan de nosotros. Pero, ¿y si todo esto fuera solo una ilusión? En este capítulo, Miguel Ángel Ruiz nos explica que la verdadera libertad no es hacer lo que queramos, sino liberarnos del miedo y las creencias limitantes que nos han impuesto desde pequeños. No somos libres porque vivimos en una prisión mental creada por nuestras propias creencias. Pero los toltecas enseñan que podemos romper esas cadenas y encontrar nuestra verdadera esencia. Y ese es el camino tolteca hacia la libertad. ¿Por qué no somos libres? Ruiz compara nuestra mente con una jaula invisible. Desde pequeños, nos enseñan qué creer, qué temer y qué esperar de la vida. Nos dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos y no podemos hacer, lo que debemos ser para ser aceptados. Ejemplo del libro. Imagina que naciste en una jaula y toda tu vida te han dicho que no puedes salir. Te acostumbras a vivir ahí y ni siquiera intentas escapar. Pero un día, alguien te dice que la puerta siempre estuvo abierta. El único obstáculo era tu propia creencia.
Así funciona nuestra mente. No nos damos cuenta de que vivimos en una jaula de creencias limitantes hasta que decidimos cuestionarlas. Las 3 maestrías toltecas para alcanzar la libertad. Para escapar de esta prisión mental, Ruiz nos habla de 3 maestrías toltecas. 1. La maestría de la conciencia. El primer paso para ser libre es darnos cuenta de que no lo somos. Debemos empezar a cuestionar nuestras creencias y darnos cuenta de que muchas de las cosas que damos por ciertas no son más que ideas impuestas por otros. Ejemplo del libro. Si desde niño te dijeron que no eres bueno para el arte, probablemente creciste creyéndolo. Pero, ¿qué pasaría si intentaras dibujar sin miedo? Descubrirías que la creencia era una mentira. Ser consciente significa entender que muchas de nuestras limitaciones solo existen en nuestra mente. 2. La maestría de la transformación. Una vez que somos conscientes de nuestra jaula mental, el siguiente paso es romper con esas creencias limitantes y crear una nueva realidad. Ejemplo del libro. Piensa en alguien que siempre ha tenido miedo de hablar en público porque cree que no es bueno para eso. Pero un día, decide intentarlo. Tal vez al principio le cueste, pero con el tiempo se da cuenta de que puede mejorar. Transformarnos significa dejar atrás el miedo y atrevernos a ser quienes realmente queremos ser. 3. La maestría del amor. El último paso es aprender a vivir sin miedo, sin culpa y sin la necesidad de complacer a los demás. La mayoría de nosotros buscamos amor y aprobación externa. Pero el verdadero amor comienza dentro de nosotros mismos. Ejemplo del libro. Si alguien te dice que no eres suficiente, en lugar de creerlo, puedes responder con amor y seguridad: esa es tu opinión, no la mía. Cuando nos amamos a nosotros mismos sin condiciones, nadie puede controlarnos con miedo o rechazo. ¿Cómo aplicar el camino tolteca en la vida diaria? Aquí algunos pasos clave para empezar a liberarte mentalmente. Cuestiona todo lo que te han enseñado. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto o solo lo creí porque me lo dijeron? Ejemplo del libro. Si creciste creyendo que el éxito solo se mide por el dinero, cuestiona esa idea. ¿Es realmente así, o el éxito es algo más personal? 2. Enfrenta tus miedos. Muchas de nuestras limitaciones solo existen en nuestra cabeza. Atrevernos a enfrentarlas nos libera. Ejemplo del libro. Si te da miedo fracasar en algo, en lugar de evitarlo, hazlo de todas formas y descubre que el miedo era solo una ilusión. 3. Aprende a amarte sin depender de la aprobación externa. Tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti. Ejemplo del libro. Si siempre has buscado la validación de otros, empieza a reconocer tu propio valor sin necesidad de que alguien más te lo diga. Conclusión. La libertad empieza en la mente. Si logramos aplicar estos principios en nuestra vida, experimentaremos una sensación de libertad real. Dejaremos de vivir según las expectativas de los demás. Romperemos con el miedo y la culpa. Empezaremos a ser nosotros mismos sin limitaciones. Reflexión final. Si supieras que la única cosa que te impide ser libre es tu propia mente, ¿qué harías diferente? La verdadera libertad no está en el mundo exterior, sino en nuestra manera de pensar. Capítulo 7. El nuevo sueño. Introducción. ¿Qué pasaría si pudieras crear tu propia realidad? Imagínate que despiertas un día y te das cuenta de que todo lo que crees sobre la vida ha sido una historia impuesta por otros. Desde pequeños, nos enseñaron a vivir en un sueño colectivo, un sistema de creencias heredado de la familia, la sociedad y la cultura. Tachuela de pizarrón de corcho nos dijeron qué es el éxito, qué es el amor, qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos para ser aceptados. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasaría si pudieras escribir tu propio sueño, crear una nueva realidad basada en lo que realmente quieres? En este capítulo, Miguel Ángel Ruiz nos invita a hacer exactamente eso. Rombo azul pequeño: dejar atrás el viejo sueño del miedo y el sufrimiento para crear un nuevo sueño basado en la libertad, el amor y la paz interior. Así que presta atención, porque este capítulo es una invitación a despertar y tomar el control de tu vida. Vivimos en un sueño colectivo, pero no es el único. Ruiz explica que el mundo en el que vivimos es un sueño compartido. Desde que nacemos, absorbemos reglas y creencias sin cuestionarlas. Nos enseñan lo que es correcto y erróneo, lo que se debe hacer y lo que no se puede. Tachuela de pizarrón de corcho, pero este sueño está lleno de miedo, juicios y sufrimiento. Ejemplo del libro. Imagínate que tu vida es como una película. Hasta ahora, has seguido un guión escrito por otros.
Marca de verificación gruesa blanca tus padres. Marca de verificación gruesa blanca la escuela. Marca de verificación gruesa blanca la sociedad. Rombo azul pequeño, pero ¿qué pasaría si decidieras reescribir tu propia historia? Aquí es donde entra el concepto del nuevo sueño. No tienes que seguir atrapado en un guión que no escribiste. Puedes crear una nueva historia para tu vida. ¿Cómo crear un nuevo sueño? Para salir del viejo sueño y construir uno nuevo, Ruiz nos da 3 herramientas fundamentales. Tecla 1. Perdónate a ti mismo y a los demás. Tachuela de pizarrón de corcho. Muchas de las creencias que nos limitan vienen del pasado. Pero, ¿qué pasa si dejamos de culparnos y aprendemos a perdonarnos? Ejemplo del libro. Si alguien en tu infancia te hizo sentir que no era suficiente, en lugar de cargar con ese resentimiento, puedes elegir soltarlo y empezar de nuevo. Rombo azul pequeño. El perdón es el primer paso para liberarnos del viejo sueño. Tecla 2. Vive en el presente. Tachuela de pizarrón de corcho. Gran parte del sufrimiento viene de estar atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Ejemplo del libro. Si pasas tu vida pensando en lo que podrías haber hecho diferente o en lo que podría salir mal, nunca disfrutarás el momento presente. Rombo azul pequeño. Cuando vives el presente, el miedo desaparece. Tecla 3. Sigue tu pasión y vive desde el amor, no desde el miedo. Tachuela de pizarrón de corcho. En el viejo sueño, actuamos por obligación, por miedo al rechazo o al fracaso. Ejemplo del libro. Si toda tu vida has trabajado en algo que no te gusta solo porque es lo seguro, tal vez ha llegado el momento de preguntarte si realmente es lo que quieres. Rombo azul pequeño. Cuando tomas decisiones desde el amor y no desde el miedo, empiezas a construir el sueño que realmente deseas. El poder de tomar el control de nuestra propia vida. Cuando aplicamos este acuerdo, experimentamos una transformación profunda. Marca de verificación gruesa blanca. Dejamos de actuar por miedo. Marca de verificación gruesa blanca. Rompemos con las expectativas de los demás. Marca de verificación gruesa blanca. Nos convertimos en los creadores de nuestra propia felicidad. Ejemplo del libro. Si creciste creyendo que el éxito se mide por dinero y estatus, puedes dejar atrás esa creencia y redefinir lo que significa éxito para ti. Tachuela de pizarrón de corcho. La clave para cambiar nuestra realidad es tomar el control de nuestro propio sueño y vivir con autenticidad. Rombo azul pequeño. Ya no vivimos según lo que otros esperan, sino según lo que realmente queremos. Conclusión. Tu vida es tu creación. Este capítulo nos recuerda algo muy poderoso. Tachuela de pizarrón de corcho. Tienes el poder de cambiar tu historia en cualquier momento. No importa lo que hayas vivido hasta ahora. No importa qué te enseñaron. Tú decides cómo seguir escribiendo tu vida. Marca de verificación gruesa. ¿Vas a seguir atrapado en el sueño del miedo? Marca de verificación gruesa. ¿O vas a empezar a construir un sueño basado en la libertad y el amor? Reflexión final. Si tu vida fuera una película, ¿seguirías el guión que otros escribieron para ti o empezarías a escribir el tuyo? Rombo azul pequeño. El poder de transformar tu realidad está en tus manos. Hasta aquí el resumen del libro Los 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Si este resumen te ayudó, suscríbete para más contenido sobre desarrollo personal. Déjame en los comentarios, ¿qué creencia limitante estás listo para dejar atrás?